Hola, buenos días, buenas tardes a todos vosotros. Mi nombre es Elías Said. Es un placer compartir con vosotros este espacio, esta nueva Open Class eh, titulada, que se le ha puesto el título que estáis viendo en pantalla, Multiculturalidad e Interculturalidad en la Educación. El día de hoy tengo el placer de acompañar a uno de los profesores del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural que tengo el placer de dirigir, quien es Oscar Ulloa. Oscar Ulloa, como vais a ver más adelante, va a venir desarrollando conmigo esta temática que creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos que corren, en la actualidad, y que obviamente exige un mayor proceso de reflexión en esta sociedad cada vez más interconectada y que hemos sido testigos bajo el escenario actual en donde nos encontramos de su impacto que puede traer en nuestro contexto diario, eh, del día a día o profesional. Oscar Ulloa es doctor en educación, magíster en desarrollo comunitario, psicólogo y tiene más de 15 años de experiencia a nivel de educación superior en diferentes países, de buena parte en los que estáis residiendo o estáis accediendo a esta Open Class, como por ejemplo Cuba, Brasil, España, México y Puerto Rico. Dicho esto, comenzaría preguntándole, para que Oscar pueda desarrollar esta parte inicial de la presentación, que tiene 4 etapas, preguntándole la diferencia, cómo poder establecer esa diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad de forma sencilla y clara, porque muchas veces se confunde ese concepto, se imbrican y se interrelacionan y muchas veces no se logra, a menos que uno está metido, por así decirlo, dentro de la temática, diferenciar claramente. Y bueno, saludo a todos también. Buenas tardes y buenos días para todos y todas las que nos están acompañando. Pues un placer, Elías, un placer abrir este espacio porque sé que las dudas, las inquietudes y sobre todo la pertinencia del tema en la actualidad, pues nos obliga a crear espacios como este para poder dialogar sobre temas tan importantes como la multiculturalidad y la interculturalidad. Bueno, pues la pregunta que abre la conversación que vamos a estar desarrollando, yo creo que necesariamente tiene que partir del análisis de algunos elementos fundamentales, ¿no? Que están relacionados todos con el término principal de este debate, que es la cultura. Y en este sentido, pues, primeramente plantear que cuando hablamos de cultura, dentro de este marco de conceptualizaciones con relación a la multiculturalidad o la interculturalidad, pues es importante tener en cuenta con cuál conceptualización de cultura estamos operando, ¿no? Y en este caso, pues no estamos entendiendo la cultura como tradicionalmente podemos escuchar, por ejemplo, cuando hablamos de, fulano no tiene cultura, o tal persona tiene mucha cultura, o esto no, esta persona es un inculto, pues no es desde esa perspectiva en la que se establece una jerarquía con relación al término y en la que pudiéramos considerar que algunos tienen más cultura que otros, ¿no? Sino que partimos primeramente considerando que la cultura es un conjunto de significaciones, un conjunto de representaciones, de discursos compartidos, diseminados a través del lenguaje y a través de otros artefactos, ¿no? En el cual convergen muchísimas representaciones, y por eso coloco en la diapositiva este término también, muchísimas representaciones sobre las identidades, las diferentes maneras en las que las personas se identifican en un grupo determinado, ¿no? Y por eso la relación tan importante entre cultura, representaciones e identidades. Es a nivel cultural que se representan las identidades y con relación a las identidades pues existen muchísimas representaciones dominantes, transgresoras, que en definitiva van divergiendo o convergiendo en ese espacio que es la cultura. ¿Por qué es importante en ese sentido hablar de estigmas, ¿no? Porque a través de esas representaciones que circulan a nivel cultural, pues podemos ver que muchas identidades circulan cargando muchos estigmas, muchas marcas
que van condicionando que algunas identidades pues estén en situaciones de exclusión o vivencien situaciones eh, de discriminación o vivencien en definitiva vidas que están condenadas, están destinadas a la precariedad, ¿no? Precisamente porque cargan muchas marcas, muchos estigmas a nivel cultural. Y en ese sentido, pues se comienzan a producir jerarquizaciones entre las identidades. Entonces, en esta dirección, pues es importante comprender esa compleja interconexión que existe entre representaciones, identidades, estigmas y jerarquías que se producen entre las identidades. Bueno, ello es importante para entender entonces el doble efecto que existe entre las identidades, ¿no? Las identidades no solamente nos identifican, nos integran, sino que al mismo tiempo, pues nos separan, establecen fronteras entre nosotros y terminan en definitiva produciendo jerarquizaciones, ordenamientos, exclusiones, discriminaciones. Bueno, ¿qué es importante en este sentido cuando hablamos de jerarquización entre identidades? Que las identidades, dependiendo de cómo son representadas a nivel cultural, parece que algunos no escuchan bien. Estoy mirando en el chat. No, no te preocupes que se está resolviendo. Con todo gusto, si puedes continuar. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues en este sentido, a partir de esos estigmas, a partir de esas marcas despreciativas que pueden cargar unas identidades u otras, pues se comienza a establecer esa jerarquía, ¿no? Que en definitiva se traduce luego en discriminaciones de género o en discriminaciones de tipo sexual, discriminaciones por motivos religiosos, discriminaciones por motivos étnico-raciales o por motivos de clase, que en definitiva de lo que hablamos es de un conjunto de binarismos que nos permiten identificar de forma más clara esos ordenamientos o esas jerarquías entre las identidades. Culturalmente se comienzan a crear esos pares que llamamos binarismo, por ejemplo, hombre-mujer, nativo-migrante, heterosexual-homosexual, latino-europeo, católico-musulmán. Fíjense cómo son binarismos, son pares de palabras donde uno de los polos, a partir de una representación más dominante en la cultura, carga una marca más positiva y el otro polo pues carga una marca más negativa, ¿no? Donde se conoce, a partir de esos discursos dominantes, se conoce uno como lo normal, como lo valorizado, como lo aprobado, incluso lo envidiado, y el otro polo pues sería lo considerado anormal, impuro, desacreditado, desvalorizado, ¿no? Obviamente que las representaciones en este sentido, como expliqué antes, circulan a nivel cultural todas, las que son más valorizadas y las que tienen una carga más despreciativa, ¿no? Y en este sentido, pues, no quiere decir que solamente con relación a los hombres o a las mujeres, todas las representaciones son iguales. Convergen muchísimos discursos sobre lo que es ser un hombre y sobre lo que es ser una mujer, unos más tradicionales, otros instituyentes que intentan desestabilizar esas representaciones tradicionales, por ejemplo, de lo que es ser una mujer, ¿no? Bueno, pues en este sentido yo creo que esta diapositiva nos muestra claramente cómo se pueden dar a nivel cultural esas jerarquizaciones, ¿no? Entre diferentes identidades, entre ricos y pobres, médico, enfermera y así sucesivamente. Bueno, ¿qué vemos si continuamos avanzando en esta dirección? Que los sujetos entonces que están situados en una identidad representada por prácticas o características que no se ajustan a aquellas normas y patrones que están más valorizados, que son más dominantes a nivel cultural, pues entonces comienzan a cargar esa marca de anormalidad, de desprecio, precisamente por distanciarse de las personas consideradas como normales, puras o valorizadas a nivel cultural, ¿no? Bueno, pues
En esa lógica, somos reducidos a la marca que nos estigmatiza. Y es por eso que las otras características ya no son más importantes. Lo importante es la marca que designa el estigma. Ya no somos personas, ¿no? Ya somos el gay del segundo piso, la gorda de la farmacia, la vecina lesbiana, el estudiante indígena. Vean cómo esa marca es la que en definitiva comienza a reducir todas las características de la persona para poder ubicarla en una jerarquía determinada superior o inferior. Bueno, pues eso es importante para poder comprender la diferencia que existe entre multiculturalidad y la interculturalidad. La multiculturalidad tiene un aporte muy positivo. Ella precisamente abrió esta discusión con relación a las diferencias entre las identidades y precisamente marca un punto inicial de debate, de análisis crítico con relación a cómo ordenamos o cómo jerarquizamos las identidades, ¿no? Y sobre todo enfatiza la importancia de reconocer al otro, reconocer la diferencia, reconocer la existencia de un otro diferente y a partir de ahí pues estar procesos de respeto y de tolerancia, que es una de las cuestiones que más marca el enfoque de la multiculturalidad. No obstante, los debates en este sentido no se quedan en la multiculturalidad. Surge, a partir de las críticas que se le hacen al enfoque multicultural, surge entonces una nueva alternativa, un nuevo término, que es el término interculturalidad. Bueno, pues existen muchos debates, ¿no? Con relación a dónde, cómo, cuándo surgió el término interculturalidad. Parece existir cierto consenso de que emerge en los análisis críticos en Latinoamérica con relación al término multiculturalidad que había adquirido mucho auge a nivel europeo y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de esas críticas, pues los teóricos que comienzan a debatir sobre la interculturalidad plantean lo siguiente. Bueno, no es suficiente con reconocer las diferencias. No es suficiente con reconocer que hay un otro diferente que existe y que necesita ser respetado. La interculturalidad viene entonces a colocar sobre la mesa del debate que es importante conocer también, desestabilizar, analizar críticamente las relaciones de poder que producen esas desigualdades, que producen esos ordenamientos y jerarquías entre las diversas identidades. De ahí la importancia que adquiere la interculturalidad para los marcos de debate actuales, ¿no? Interesante, a ver, creo que es muy pertinente, digamos, esta diferenciación. Estamos viendo unas imágenes dentro de la presentación que creo que complementa un poco más esa idea también que tú estabas mencionando, sobre todo porque la interculturalidad va más allá simplemente del color de piel o no, sino de otros contextos que también, como tú bien apuntabas, va jugando en ese proceso de dicotomía que nosotros voluntaria o involuntariamente estamos llevando a cabo a partir de los estereotipos que construimos, cosa que tenemos que ser cada vez más conscientes y que directo o indirectamente todos estamos cometiendo. Yo creo que es una, digamos, lo más, digamos, lo más lógico admitirlo y sobre todo tener esa fase de autorreconocimiento. Pero sobre eso, si te pregunto, ¿cuál sería el valor de educar en educación inclusiva e intercultural? Sobre todo desde esa perspectiva, de ese enfoque intercultural que tú señalas y que tú estás primando desde esta diapositiva y las anteriores, y sobre todo al momento de definir y de contribuir a la promoción y enseñanza de valores democráticos. Sobre todo en un contexto que vamos a pasar a una segunda etapa de esta presentación, en un marco como el coronavirus, en un marco de transformación de paradigmas societales que estamos ahora mismo, y en donde creo que si hay algo que nos une a todos, no solamente es la crisis sanitaria a día de hoy, que importa si estamos en los Estados Unidos, Ecuador, España, Bolivia o cualquier otro, todos tenemos ese punto en común, cosa que nos ha homogeneizado la crisis, pero también esa homogeneidad también está generando fricciones que son también preocupantes, sobre todo de cara a las democracias y de cara a las relaciones que nosotros tenemos con los otros. ¿Cómo tú crees que sería, por tanto, ese valor de educar bajo lo que estamos hablando?
Bueno, Lía, en este sentido, pues la educación desempeña un papel relevante, ¿no? No solamente porque cuando hablamos de interculturalidad, pues se apuesta por un modelo de ciudadanía intercultural, en el cual la educación debe desempeñar un papel importantísimo para poder formar ese ciudadano, sino también la educación desempeña un papel relevante para poder desarrollar en los estudiantes, en los docentes, pues ese nivel de análisis crítico, ¿no? Que nos permita reconocer cuáles son esas marcas que pueden estar determinando las jerarquizaciones entre identidades. Marcas que pueden tener una asociación con la raza, marcas que pueden tener una asociación con nuestro origen, con nuestra procedencia, en fin, son muchísimas marcas que podemos cargar cada uno de nosotros y precisamente por eso todos somos vulnerables. A algún momento determinado poder vivenciar algunas situaciones de exclusión o de discriminación. Y la escuela tiene que desempeñar un papel importantísimo para que, primeramente, los currículos con los que operamos no sean currículos que reproduzcan estas jerarquizaciones entre identidades, ¿no? Y en este sentido, pues ya aprovecho y coloco la próxima diapositiva, donde precisamente resalto algunos elementos importantes con relación a la perspectiva intercultural en el campo de la educación. Yo lo he resumido en dos puntos fundamentales, ¿no? Para poder agilizar la Open Class, pero los análisis son mucho más complejos y diversos. Esta es una mera cuestión didáctica para poder comprenderlo. Bueno, pues por un lado, considero que implica el análisis crítico de los procesos educativos, de todos los procesos educativos, desde una perspectiva intercultural, y de otro lado, pues implica consolidar el papel de la educación en construir un modelo de ciudadanía intercultural. ¿Qué implican estos dos elementos? Pues cuestionamiento, por ejemplo, de las posibilidades de acceso a la educación, el cuestionamiento de los currículos, asumiendo que engloban saberes y normas que son incorporados para construir identidades y perpetuar formas de ser y de vivir, cuestionamiento de las situaciones de exclusión y discriminación que tienen lugar en las propias instituciones escolares y fuera de las instituciones escolares, y los discursos que legitiman esas situaciones. Es muy importante tener en cuenta la categoría currículo oculto por todos los mensajes que se transmiten y que no están de manera explícita en los currículos y que terminan consolidando, perpetuando, legitimando situaciones de discriminación entre las diversas identidades. Y en este sentido, pues también, si hablamos de educación e interculturalidad, pues pudiéramos plantearnos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la promoción de competencias interculturales, tanto en los docentes como en el estudiantado, el cuestionamiento de cómo el ámbito escolar puede estar reproduciendo esas jerarquías y ordenamientos a los cuales hacíamos referencia, la problematización sobre cómo se construyen las diferencias y sobre el lugar en que se posiciona la existencia del otro considerado diferente, ¿no? Este es un elemento clave con relación a la distinción entre multiculturalidad e interculturalidad. Si apostamos por una educación que asuma esa perspectiva intercultural, no basta con que se reconozca la diferencia, sino también en qué lugar es colocado ese otro que consideramos diferente, ¿no? En un lugar inferior o en un lugar equivalente al nuestro. Si es un lugar equivalente, pues entonces tenemos que pensar qué mecanismos son creados en cada una de nuestras sociedades para que esas identidades más desvalorizadas también ocupen posiciones de decisión política, de decisión económica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues valorización de saberes locales y también implica la deconstrucción en definitiva de formas coloniales del conocimiento que predominan tanto en nuestras instituciones educativas. Bueno, en este sentido, pues mi apuesta es por qué las comunidades educativas construyan un currículo intercultural como proyecto de autodesarrollo comunitario, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que se asuma el currículo como un proyecto colectivo, como un proyecto en el que todos deben colaborar, todos deben participar, tanto para su análisis, de manera tal que podamos identificar
qué cuestiones reproduce desde el punto de vista de exclusiones, de discriminaciones, de etnocentrismo, el currículo escolar, como para construir las alternativas que precisamente nos conduzcan hacia una educación cada vez más inclusiva e intercultural. Gracias, Oscar. También es importante y también creo que es importante señalar que ante la diversidad y el contexto en donde nos ubicamos también queríamos compartir con Oscar y yo, con vosotros, algunos retos que creo que además de lo señalado por él en la presentación previamente, creo que es importante tener en cuenta. Nos ubicamos en ese contexto homogenizador que hoy por hoy creo que es el COVID-19 en todos los contextos geográficos donde cada uno está ubicándose actualmente. No creo que sea una utopía ese trabajo y esa propuesta de currículum. Yo creo que sí es un tema de conciencia y de asumir ese reto de transformación del espacio educativo para fomentar esos valores democráticos y esa inclusión e interculturalidad de forma efectiva, teniendo la conciencia de los estereotipos que cada uno tiene y que uno, inconsciente o conscientemente, a nivel general o individual, va reproduciendo. Y obviamente creo que también hay otro reto que es muy importante, como el que está señalando, el que se está mostrando en esta presentación, que es los retos que enfrentan cada uno de vosotros como docentes o directivos en contextos educativos formales y no formales ante el COVID-19. Una realidad que, insisto, no la veo utópica, pero sí la veo con muchos retos a asumir. Estamos en un contexto de no conectividad en muchos casos, donde nuestros países en América Latina o inclusive en Europa hemos sido testigos de la brecha social que está generando, la brecha de conocimiento que está generando esta situación de distanciamiento y confinamiento social, que obviamente trae consigo, digamos, una realidad que, como estáis viendo en pantalla, que hace que las instituciones se tengan que reconstruir. Yo creo que estamos en un momento interesante de reconstrucción en si aprovechamos en verdad este tiempo de transformación como el que estamos obligados a asumir hoy por hoy. Yo creo que a todos nos cogió por sorpresa, no sé qué opinión tendrá Oscar al respecto, creo que en el caso de unir a hacer un modelo online, pues obviamente digamos la sorpresa no fue tan traumática en ese aspecto como puede ser lo presencial. Bien, pero en los colegios, en las instituciones de educación, sí, sí, De, sí, Oscar. de hecho, sí. No, iba solo a apuntar que de hecho la situación del confinamiento en muchos países pues ha mostrado de forma más clara esos ordenamientos y jerarquías entre identidades y la precariedad en la que muchos grupos sociales viven. O sea, la situación no era tan sencilla como aparentaba, ¿no? Simplemente llevar la educación presencial a la educación online, porque hoy casi todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Un celular. Y lo que hemos visto son estudiantes que no han podido realizar tareas docentes porque lo que tienen es eso exactamente, un móvil y datos móviles, no tienen conexión de internet en casa, con lo que les es imposible, ni ordenador o computador, con lo que les es imposible descargar los trabajos, poder realizarlos de una manera Pero no más solamente, simple, ¿no? Y los datos pero no móviles pues no le solamente eso, alcanzan. como tú bien señalas, que es buena medida lo que están viendo en pantalla, sino falta de competencias del siglo XXI por parte de docentes, directivos, padres, madres de familia y los propios niños. Estamos en un contexto donde muchas veces esta realidad nos ha hecho quizás mirar con mayor atención lo tecnológico y no sentarnos desde el punto de vista de las competencias digitales, y cuando hablo de digitales, hablo de ciudadanía del siglo XXI establecida por la UNESCO, que tiene mucho más allá que el simple uso de manejo de conectividad, si tengo acceso a móvil o no, si tengo acceso a un ordenador o no, que es algo mucho más complejo, porque obviamente la falta de aplicabilidad de metodologías activas, por ejemplo, que eso está también incidiendo, la aproximación, la falta de herramientas cognitivas de parte de los docentes y de parte de todos los agentes de la comunidad educativa en cuanto a la aplicabilidad de perspectivas pedagógicas y sociales en torno a la tecnología y por tanto de modelos educativos alternativos y de una no correcta o adecuación gestión de la gestión
gestión del conocimiento bajo este entorno en donde no podemos salir, pues obviamente trae unas graves consecuencias que, insisto, yo no quiero centrarme únicamente en el problema, yo quiero centrarme en la solución. Muchas veces yo creo que estamos ahora mismo debatiendo no solamente de la desnudez que nos ha hecho ver este entorno, sino también digamos, del reto que supone la transformación que vamos a tener que asumir directo o indirectamente. Entonces tenemos dos oportunidades: o seguir haciéndolo muy mal, o comenzar a resolver cosas para que la próxima vez que se tenga que hacer algo no se haga en los niveles de desnudez en donde muchas veces nos encontramos, bien sea en el país que nos encontremos. Entonces yo creo que, digamos, hay dos formas de asumirlo. Yo trato de asumirlo desde ese punto de vista positivo, sobre todo porque, insisto, hay un aspecto que Oscar y yo estábamos de acuerdo. Yo solamente les muestro algunos detalles. Hay un peligro más allá de la conectividad, hay un peligro más allá de lo tecnológico, y el rol que cada uno de nosotros tenemos es pedagógico antes que tecnológico. Si yo no tengo noción de ello, si yo no tengo la noción de la importancia de la inclusión y la interculturalidad para luchar en esos potenciales problemas que hoy por hoy estamos viendo en países como España, donde los médicos están siendo, digamos, tienen algunos actos de discriminación. Eso no es general, pero está sucediendo. En Ecuador también es general, no es general, pero está sucediendo. En Colombia también no es general, pero está sucediendo. Y estamos viendo en países como Australia, China, Estados Unidos u otros contextos que estáis viendo aquí en pantalla, México, pues situaciones en donde nosotros como docentes debemos tener conciencia de ese importante cumplimiento de esos tres grandes ejes que se están hablando el día de hoy en esta Open Class, y que daremos ahora a continuación este espacio de diálogo y respuesta a algunas de las preguntas que tenemos. Uno, el tema de entender claramente qué es multiculturalidad y discriminarlo con interculturalidad, ¿verdad, Oscar? Eso es un aspecto. Segundo, el valor de aprender desde la inclusión e interculturalidad sobre todos los retos que que está trayendo consigo este cambio de paradigma que estamos viviendo, en donde las sociedades débiles a nivel democrático pueden verse afectadas no solamente por un tema de distanciamiento social, sino de valores ciudadanos, ¿vale? Y eso es importante, la capacitación y el rol que nosotros asumimos como docentes. Y en tercer término, esa potencial, digamos, resurgir o aparición de casos que están vinculados al discurso del odio, xenofobia y a otros actos de discriminación que nuestros propios temores, miedos y estereotipos que inconsciente o conscientemente pues estamos reproduciendo y que seguimos reproduciendo pese a que estamos en el distanciamiento social. Cosa que, como yo le decía a unos docentes en un centro educativo donde estudian mis hijos, yo les decía, bueno, además del COVID, vosotros estáis llevando a cabo acciones formativas para entender, porque es muy fácil decir que esto es un virus chino, o esto es un problema de los españoles, o esto es cortando la frontera, vamos a cerrarlo. No, no, no. Lo que me decía la profesora en ese que estaba debatiendo sobre ese tema decía que no, que lamentablemente no había ningún plan, que no tenían, digamos, acciones como para debatir. Y yo creo que son tiempos de debate, son tiempos necesariamente de fomento de la democracia. Entonces, en ese aspecto creo que es importante el rol que tenemos, y obviamente nos encontramos ante el reto de cómo hacer uso de los recursos que disponemos a mano para poder llevar a cabo esa interculturalidad que manifestaba Oscar, que también estaba señalando, y sobre todo luchar contra esos actos de odio, xenofobia, racismo e intolerancia que hoy por hoy, como nos hemos dado cuenta ya hasta hace no muy poco, los que se quejaban o los que había críticas o las protestas que habían en la frontera de los Estados Unidos eran los norteamericanos que ingresaban o de los mexicanos que ingresaban a Estados Unidos, y hasta hace 2 semanas veíamos una protesta que hubo en la frontera mexicana para evitar que las personas que vivían en Estados Unidos, digamos, ingresaran a territorio mexicano producto del COVID. ¿Qué es lo que me muestra ese entorno actualmente? Que lo que si hoy estoy aquí, el día de mañana puedo estar aquí. Y si hay algo beneficioso de este COVID, es la cura de humildad que podemos tener y sobre todo las acciones que podemos llevar a cabo para lo antes mencionado.
Por eso creo que es importante seguir esas estrategias inclusivas. Es importante asumir ese reto, como señalaba Celia, del uso de la tecnología, sí, pero no dejar de lado el tema de lo pedagógico por delante. Vais a poder darle clic a cada una de las imágenes que están viendo en pantalla, en donde se les muestra diferentes acciones, diferentes recursos que podéis utilizar y que muchas veces desde el máster en educación inclusiva e intercultural nosotros dictamos no solamente de la asignatura de TIC, sino de otras. Oscar es profesor de dos asignaturas, entre ellas el de planificación en educación inclusiva e intercultural, y que muchas veces nosotros abordamos de estos casos particulares. Y en ese caso, en este ámbito, si le dais clic a esas redes, van a haber diferentes tipos de ejemplos. Yo creo que muchas veces nos estamos enfocando en la tecnología por la tecnología. Y aquí hay tres claros ejemplos de diversidad de tecnología que podemos hacer uso. En un caso es el espectáculo del Cirque du Soleil, K, que lo podéis tener acceso a través de YouTube y que podéis hacerlo uso a través de realidad virtual con una gafa, pero también de forma sin las gafas y podéis moverse dentro del escenario que ellos mismos han grabado. ¿Puede ser interesante esos usos creativos? Sí. ¿Son educativos? No, pero puedo utilizarlo desde el punto de vista educativo si yo tengo claro lo pedagógico, si yo tengo claro la metodología activa que yo voy a aplicar, si tengo claro cuál es el enfoque educativo, el modelo educativo que yo quiero llevar a cabo para alcanzar mi objetivo de enseñanza. Si no tengo claro esta parte, por más recursos que yo disponga, difícilmente vamos a poder avanzar más allá del bombardeo de correos, de impresión, reenvío, fotografías y demás que muchos de nosotros estamos sintiendo ese colapso, bien sea como padre o bien sea como profesor. Pero también hay otros casos, como el caso de la editorial, esto es una editorial mexicana, la del medio, que está realizando los libros en realidad aumentada y que nosotros mismos existen múltiples recursos que nos permiten hacer uso de ellos y poder utilizar y crear ese tipo de contenidos también. Pero si yo no tengo móvil o no tengo acceso a tecnología, no tengo esa posibilidad, también hay otras experiencias que han sido muy interesantes que yo les debatía a mis estudiantes y se las comentaba a mis estudiantes del máster. Tenemos que aprender al desarrollo de estudios de educación para el desarrollo que se han venido empleando en América Latina y en otros contextos de países en vías de desarrollo. ¿Por qué no tomar la radio? ¿Por qué no tomar la televisión? Las radios comunitarias, el rol que las radios comunitarias pueden traer consigo. Si la tecnología no es lo importante es lo sustantivo que yo puedo sacar de la tecnología. Por eso que la reflexión final que quiero compartir con vosotros es, digamos, yo creo que es importante superar este momento de colapso, como bien señala Brenda, de evitar la sobrecarga para los estudiantes y para uno, pero también poder comprender mejor que más allá de esa tecnología y la obligatoriedad de utilizar un recurso u otro, siempre es bueno poder, digamos, desarrollar desde esa reflexión que les he dicho antes, este proceso digamos, de abordaje de estrategias educativas que resulten significativas de acuerdo a la realidad sociocultural de nuestros alumnos. Hoy por hoy, todos compartimos algo que es el COVID. Querémosla o no lo querámosla hacer. Creo que hay muchas opciones para abordar esta problemática de forma productiva en los términos que hemos hablado. Y al respecto, ya por último, y creo que la vais a tener ahora, que pasemos a la parte de charla, de discusión, de todas las preguntas. Oscar ha venido apuntando algunas, yo también, muchas de ellas son de él. Aquí tenéis algunos recursos, se les va a compartir la presentación cuando pasemos a la parte de preguntas y respuestas, pero también en la presentación vais a tener una serie de recolecciones de recursos que hemos venido haciendo. Ahí hay un libro también que es de acceso libre, hay 10 aplicaciones de realidad aumentada que también les brindamos porque creemos que también no solamente un tema de reflexionar, sino que también ponerles a disposición cosas que puedan ser utilizables. También hay una película que a mí me parece fantástica y que logra entender ese sentido de la multiculturalidad y la interculturalidad, que es La profesora de historia. Yo creo que esa película francesa de los últimos 2 o 3 años está en acceso libre a través del enlace y que obviamente creo que puede ser interesante en ese proceso de reflexión de cuál es mi rol como docente y qué necesito yo capacitarme
para poder aportar a esa inclusión y esa interculturalidad. Y por favor, no utilicen Zoom, eso se los digo ya. Existen otros recursos que no violan la privacidad de los datos. Aquí hay un ejemplo de él, que es Jitsi Med, que sí guarda esa seguridad punto a punto. Y finalmente, el último recurso, ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas, es el tema de los recursos para la docencia y el aislamiento social. Son recursos que hemos venido recopilando desde el máster, que se los ha ofrecido a todos nuestros estudiantes y que también se los ponemos a disposición a vosotros. Eso todo va a estar en la presentación que se los comparte, que está ahora mismo compartida y que con esto daríamos cierre para poder dialogar con base a esas preguntas y respuestas que dan. Al respecto, le hago la pregunta a Oscar para yo ponerme en silencio. Había preguntas que me parecían muy interesantes y las he venido apuntando. ¿Cómo generar la inclusión en la sociedad y a nivel educativo y en la actualización curricular en el Ecuador, por ejemplo? Si pudiera desarrollar un poco más esa idea del currículum, creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, pues en este sentido, yo diría que no hay recetas, ¿no? Hablar de interculturalidad implica contar con una herramienta teórica, pero que luego tienes que contextualizar, que tienes que tener en cuenta las particularidades históricas, culturales de cada uno de los lugares donde pretendas impulsar una educación inclusiva e intercultural. Por lo tanto, no hay una receta. Yo creo que inclusive hablar de una receta que generalmente va a ser propuesta por un país europeo o por Estados Unidos para ser aplicada en otros países ya recae en una de las propias cuestiones que critica la interculturalidad, ¿no? Que es precisamente ese saber que se toma desde una colonización del conocimiento para ser aplicado, un saber que se considera superior para ser aplicado en otro contexto, ¿no? Cuando lo ideal es que sea precisamente en cada contexto que se construyan esas iniciativas. Por lo tanto, el desafío de los educadores, las educadoras, de todo el cuerpo docente de Ecuador, pues es precisamente en esas instituciones escolares, en esas localidades, analizar de forma crítica el currículo. ¿Por qué el currículo? Porque el currículo es el documento que direcciona, que modela, que regula todo el funcionamiento escolar, ¿no? Las prácticas, los contenidos que se imparten, las estrategias de evaluación, los métodos, las técnicas, en fin. Por lo tanto, cualquier análisis en este sentido, pues tiene que tomar el currículo como punto de análisis principal. Incluso porque el currículo oculto también forma parte de lo curricular, ¿no? Por lo tanto, yo me atrevería a decir que casi nada o nada de lo que acontece en una institución escolar no tiene una connotación curricular, ¿no? Porque hasta la forma en que organizamos, hasta la arquitectura de la escuela, pues transmite un determinado mensaje a los estudiantes y a los docentes. Por lo tanto, el análisis crítico del currículo, el análisis crítico también de qué cuestiones nos están limitando a avanzar hacia una educación inclusiva, pues es lo que tiene que primar, ¿no? Para que colectivamente y participativamente puedan construirse alternativas. Además, estoy viendo algunos comentarios del tema de Zoom y lo que yo he dicho anteriormente. Yo creo que el caso de Zoom es un caso muy interesante del uso de la tecnología. No podemos abrazar todo por todo. Yo entiendo que el desespero, lo urgente, había un refrán que dice que lo urgente no mate lo prioritario, lo importante. Yo creo que es importante tener en cuenta al momento de hacer uso de cualquier recurso, revisar primero las características del recurso. ¿Cuáles son los marcos de seguridad que tenemos? En el caso de Zoom u otras aplicaciones, la principal crítica que han tenido ha sido de seguridad, de posible vulnerabilidad de acceso a información por parte de terceros. Y claro, nosotros tenemos un rol. Nuestro rol es preservar la privacidad y la seguridad de los datos de nuestros estudiantes. Entonces, ¿existen otras alternativas de acceso abierto? Sí. Y en esa tarea nosotros debemos adecuar siempre la tecnología de acuerdo a nuestras necesidades pedagógicas y de seguridad que toda persona debe tener. Entonces, en ese aspecto sí es importante, como yo le digo muchas veces a los estudiantes, y también se lo he comentado a Oscar una vez, que muchas veces confundimos la carreta y la ponemos siempre por delante o la queremos poner por delante de los caballos. Primero va lo pedagógico y después va la tecnología.
Y en ese sentido es que tenemos que tener claro. Al respecto ya no nos quedan pocos minutos, 5 minutos más. Y inicialmente la pregunta también, gracias Cristina por tu comentario, dice, consideramos por ejemplo la escuela rural y las zonas rurales como zonas estigmatizadas, no por cuestiones culturales, pero sí respecto a la igualdad de oportunidades. ¿Cómo tú consideras esto, Oscar? Bueno, yo desde mi punto de vista, pues no podemos separarlo, ¿no? Las dos cuestiones van juntas. Precisamente la cultura sería ese entorno en el que también están las cuestiones económicas, ¿no? Y en este sentido, pues es algo muy extendido en la mayoría de nuestros países, que precisamente las personas, las regiones rurales, pues son más desacreditadas o subvaloradas, ya sea cuando se habla desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista escolar en general, ¿no? Y en este sentido, pues, es importante que los docentes que actuamos en contextos rurales, pues también aprovechemos los saberes locales que sí que existen en estos contextos, pero que también seamos conscientes de las barreras que pueden existir, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo una tesis de maestría que orienté de un estudiante de Mozambique, y lo avanzado allí era que estaban consiguiendo utilizar la televisión como herramienta para las clases. Entonces, pues, las realidades con relación a las tecnologías son diferentes de un contexto a otro, ¿no? Y por lo tanto, pues también tenemos que ubicarnos en las limitaciones de cada lugar, pero también que eso no nos frene las posibilidades de innovación, que no nos frene las posibilidades de explotación al máximo de los recursos con los que podemos contar. Alguien comentaba hace poco que, bueno, los padres, ¿no? Que muchas veces no están preparados para el uso de la tecnología. ¿Y qué hacía la escuela? Bueno, pues la escuela también. Cuando hablamos de una escuela que asuma, que se desarrolle, que construya comunidades de aprendizaje, pues es precisamente una escuela que también llegue hasta la familia de los estudiantes, ¿no? No hacemos nada con una escuela que quiere que las familias acompañen a los estudiantes en la realización de las tareas escolares y luego pues no le damos recursos y estrategias. Me restaría, estaba buscando justamente el link de acceso a esta presentación para que los que no puedan descargarlo puedan acceder a ella directamente. Aquí se los paso. Pero inicialmente agradeceros la participación a todos vosotros. Hay muchas preguntas. Yo creo que es importante asumir esa realidad que señalaba Oscar, la comparto plenamente. Y, también tenía un profesor, un estudiante en un máster que estaba dando cuando vivía en Colombia, me decía, bueno, está muy bien toda la tecnología, pero es que yo tengo mis estudiantes son pobres. Yo creo que el problema es que el problema no es únicamente de condición socioeconómica del contexto formativo donde nosotros trabajamos, sino hasta qué punto nosotros, como profesionales dedicados a la educación, asumimos esa realidad socioeducativa o socioeconómica en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque lo que es novedoso no es la tecnología en sí, sino el cómo utilizarlo. En el caso de Mozambique, si la televisión era novedoso, pues me parece fantástico, como también he visto experiencias de uso del SMS en el siglo XXI para la socialización de información de violencia, por ejemplo, en zonas vulnerables de Venezuela o en Colombia. Y el SMS, díganme ustedes qué avance tecnológico tiene el SMS hoy en día y cuánto lo utilizamos. Si acaso para recibir un mensaje de texto con una clave de seguridad. Pero finalmente la tecnología tiene que adaptarse a esos contextos y un dato, el rol importante, aquí con esto cierro para darle el cierre a Oscar y finalizar esta Open Class. Por cada acción que nosotros nos llevemos a cabo, las consecuencias las vamos a ver a futuro. Y la educación no es un área que vemos las consecuencias inmediatas, sino a medio y largo plazo. Había un estudio si mal no me equivoco, de la UNESCO que señalaba que por cada retraso que vayan a recibir nuestros estudiantes a día de hoy va a reducirse un 1% su salario en el futuro. Es decir, lo que no hagamos hoy lo vamos a tener mucho más difícil y obviamente los países en vía de desarrollo y los contextos socioeconómicos cada vez más difíciles, si están ahorita difíciles, van a ser mucho peor, digamos, la situación.
Así que espero contar con vosotros, estamos a vuestra disposición en la UNIR y en el máster universitario en Educación Inclusiva e Intercultural. Buenas tardes, Oscar. Bueno, igual, mi agradecimiento a todos los que han participado. Yo creo que quedó claro lo de la diferencia con relación a multiculturalidad e interculturalidad, porque constantemente se habla de la mediación de la cuestión económica, ¿no? Y eso es precisamente la gran diferencia de la interculturalidad, que pone también la mirada, pone el análisis en esas estructuras de poder, en esas estructuras económicas, como por ejemplo la lógica del mercado, que termina también condicionando exclusiones, jerarquías, Muchísimas gracias y ordenamientos cuidaros. y situaciones de discriminación, ¿no? Que también se reflejan en el ámbito escolar. Muchísimas gracias.